y recomendaciones, pues es para mí un orgullo y un honor y un gusto presentar pues primero a una compañera de trabajo del día a día con la que pues me toca compartir este trajín diario de ser anestesiólogo. Fue profesora mía y ahora colegas. También la he apoyado algo en su gestión como coordinadora de diferentes espacios académicos y ahora jefe del programa de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, la doctora Eliana Posada. Eliana es anestesióloga, trabaja en la clínica Las Américas aquí en Medellín, en el Instituto Neurológico de Colombia. Ella es anestesióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una maestría en educación y TICS de la Universidad Obertà de Cataluña. Igualmente es neuroanestesióloga, como les dije, coordina el programa de residencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le agradecemos un montón que estas conversadas en los pasillos de la clínica y eso pues hayan terminado en actividad para la sociedad. Eli, nada más que decir, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, adelante. Muchas gracias, Sebastián, y también a Quique por haberme hecho esta invitación. Para mí es muy agradable, además de un gusto compartir cosas aparte de la anestesia del día a día. Creo que es importante para todos vincularnos con otros temas que nos saquen de la rutina. No siendo más, voy a compartir mi pantalla para que empecemos. ¿La están viendo ahora? Sí, doctora. Bueno, entonces, como bien dijo Sebastián, vamos a hablar de qué son las TICs en la educación de posgrado, retos y futuro. Aquí quería decirles lo que yo hago para que empecemos a hablar un poquitico de lo que son los símbolos. Creo que con esto ya todos saben más o menos a qué es a lo que me dedico. Muy bien, entonces, para hacer como un derrotero de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar? De la educación y los antecedentes del aprendizaje virtual. Ay, espérenme que la virtualidad tiene a veces estas dificultades. ¿De qué es el e-learning? ¿Qué son las TIC? ¿Qué es un diseñador tecnopedagógico? ¿Cómo puedo usar las TIC en mi vida diaria? Y por último, ¿cómo puedo evaluar a mis residentes con TIC? ¿Y por qué las TIC traen bienestar a la residencia? ¿Y cómo las podemos hacer de manera ética? Espero que no se siga pasando. Bueno, entonces empecemos con la definición de educación. La educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Esto que les traigo acá, educar es cosa del corazón, estoy totalmente de acuerdo, no es mi idea. Cuando por nuestra mente pasa un conocimiento, si este no pasa por el corazón, definitivamente no lo interiorizamos y se convierte la educación en un suceso y no en un proceso. Si quisiéramos hablar un poquitico de cuáles son los antecedentes del diseño tecnopedagógico, y ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata ese término, tenemos que hablar definitivamente de las teorías educativas y nos tenemos que remontar a siglos, a muchos siglos antes, donde Sócrates y su método socrático, los sofistas, hablaban siempre de la tradición oral, transmitían de manera oral todas sus ideas en el ágora, ¿cierto? Era más que todo una tradición muy oral y epistolar. Pero más adelante, en el siglo XVII, Comenius, un checo, se le conoce como el inventor del libro ilustrado, y creemos que de ahí viene esa primera parte de darle a las personas una autonomía en su conocimiento, ¿cierto? Que sean capaces de abrir el libro y si no sabían leer, con las ilustraciones lograr un aprendizaje más autodidacta. Él tenía un interés netamente religioso, él no quería que se acabara el protestantismo, pero digamos que ese buen hecho hace que nosotros podamos acceder ahora a los libros ilustrados. Más adelante, en el siglo XIX, Thorndike, que es un americano y que se le cree el precursor de la educación conductista, digamos que fueron los inicios de todas estas teorías del aprendizaje. Sin embargo, en 1919, este señor que se acabó de ir, John Dewey, hizo una propuesta y dijo, hay que juntar una ciencia que vincule tanto las teorías del aprendizaje con las prácticas educativas.
enfocando ese aprendizaje en la experimentación del alumno y atendiendo a las diferencias individuales. Todos nuestros alumnos tienen necesidades diferentes. Y ahora, entonces, ya hablando de la parte, digamos, más clásica de la educación, hablemos de los antecedentes, de lo que es este diseño tecnopedagógico, que ahorita van a ver ustedes de qué se trata con la educación virtual. ¿Cuándo realmente se empezó a hacer educación a distancia? Resulta que se remonta a 1852, cuando estos dos señores, Toussaint y Langenstein, crearon la Academia de Lenguas de Berlín. Ellos enseñaban idiomas a través de cartas, a las personas les llegaba su documentación a casa y ellos tenían que responder sus exámenes o lo que fuera que ellos hubieran propuesto y esperar que el correo los llevara y nuevamente esperar el correo para recibirlos. Sería como los inicios de esa educación no presencial. Y ya en 1873 esta educación cruzó el Atlántico y Anna Eliot Tignor en Boston creó lo que es la Society for Encouraged Study at Home. Y yo, que soy madre de 3 hijas, me siento pues feliz de contarles que debido a ella, las mujeres pudieron por fin empezar a educarse desde la casa. Ustedes saben que en esa época Harvard estaba prohibida para las mujeres y esta señora hizo que en más o menos 24 años de funcionamiento, 10.000 mujeres pudieran formarse. Eran mujeres mayores de 24 años, pero pudieron estudiar historia, lengua, etc. Y ya en 1898 se creó el Hermods Institute en Suecia y resulta ser el lugar más importante de educación a distancia que se ha formado en muchísimo tiempo, y ese fue, digamos, que en el siglo pasado el más grande. Aquí ustedes ven una propaganda del diario sueco en el que invitaban a las personas a estudiar redacción de manera por correspondencia, pues a distancia. ¿Y cuáles son los antecedentes en Colombia? Aquí los invito a ver este hermoso video. Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan. Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender, saber y practicar. Vivamos mejor. Un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Contabilidad agropecuaria. Bueno, entonces, como vieron acá en este video, espero que lo hayan escuchado todos. Una de las cosas que vamos a hablar al final es que es muy importante cuando uno enseña en virtual que las personas enciendan a veces su cámara para saber qué está pasando al otro lado. Espero que lo hayan visto. Esto es un hecho, es un hito en Latinoamérica, es Radio Sutatensa. Y para los más jóvenes, ahí incluimos a Sebastián y a Quique, que no sé si habían oído esta propaganda. Este sacerdote, Joaquín Salcedo, lo mandaron en una misión al Valle de Tensa y en un pueblito muy pequeño que se llamaba Sutatensa, en Boyacá. Él era una persona absolutamente amante del cine y de la radio, y decidió que a través de la radio iba a empezar a instruir a los campesinos de Colombia. Ubiquémonos que en esa época, en 1947, había 15 millones de habitantes, de los cuales 9 millones eran campesinos ignorantes que había que alfabetizar. Y esto fue un hecho absolutamente importante. Si ustedes piensan en nuestra geografía, como a cada rincón de Colombia, con un transistor muy sencillo, él pudo empezar a impartir educación por todo Colombia. Entonces serían los inicios en Colombia de esta educación virtual. Bueno, ahora hablemos de qué es el e-learning. Realmente escoger un término para decir educación a distancia no es fácil. Se puede decir educación a distancia, e-learning. Y digamos que eso es lo único que tiene que, a ver, ¿a qué se debió ese e-learning? A ese estallido tan importante que hubo de los años 80 en adelante, con todos los adelantos en computadores, tabletas, llegada de los celulares.
De la mano de eso se vio que se podía echar mano de la computación para aumentar pues, el aprendizaje a distancia. Entonces, en ese imaginario de que podemos estudiar cuando queramos, a la hora que queramos, desde donde queramos, empezó todo esto del e-learning. Entonces, si vamos a mirar, realmente es muy nuevo. Lo más importante de este e-learning, si atendemos a lo que dice la UNESCO, es que para educar en línea debe estar basado en las tecnologías, debe ser un proceso social. Aquí lo social es absolutamente importante, ya no más de educación individual, es colaborativo y requiere cambio en la formación de profesores y tutores. Las TIC entonces son el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el desempeño, creando recursos y procesos tecnológicos apropiados. Es así como les empiezo a mostrar entonces, y en este momento agradezco a mis residentes que hace 2 años pues creyeron en mi propuesta de empezar a crear un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje o ayudas. Cuando ustedes abren Instagram, pues van a poder encontrar el sitio en el que ya tenemos 2.400 seguidores. No importa que seamos famosos, sino que estamos tratando de hacer lo que dicen las TICs, un aprendizaje social. Este es uno de los objetos virtuales creado por uno de nuestros residentes que pueden encontrar en Instagram y que, como ustedes ven, resume de una manera muy importante una exposición que él tuvo que hacer, y para los sociales es muy importante, y para mí como docente o para su docente asesor hace ver que él se apropió de ese aprendizaje y pudo hacer un recurso virtual en el que sintetizó su conocimiento. Pero bueno, entonces, ¿esto de qué se trata o quién lo hace? Resulta que el diseño instruccional, como se le decía antes, ahora se le dice diseño tecnopedagógico, es realmente una carrera, pues digamos una maestría o un doctorado, que están pensando seriamente en volverlo una ingeniería, podría llamarse la ingeniería de la educación. Este diseñador instruccional, que muchas universidades lo tienen, porque ustedes ya saben que todas las universidades tienen aulas virtuales, pues realmente tiene fundamentos profesionales, él sabe muy bien lo que está haciendo, sabe cómo comunicar efectivamente de manera visual lo que el experto del tema quiere decir, planea el curso, hace un estudio de cuáles son las necesidades, quién es el público objetivo, cuáles son las diferencias, porque nosotros de pronto no, pero en muchas otras ramas hay personas con discapacidades. Finalmente diseña el curso, lo desarrolla y lo implementa, ¿cierto? Esto no es sencillo, esto realmente se basa en muchas teorías de aprendizaje y además se basa en algunos recursos, como por ejemplo, cómo montar el curso. Entonces ya ellos saben que tienen que guiarse por un lenguaje muy universal en el que hay que hacer una detección de lo que se va a hacer, ver quién es la población, a quién va dirigido, cuánto va a durar, en qué lenguaje se van a hacer todos los recursos virtuales, porque el lenguaje es importante en computación. Entonces, digamos que son expertos. ¿Qué sería lo ideal? Que la persona que va a hacer el curso virtual sea capaz de diseñar el curso, porque tenemos muchos expertos en tema, pero no tenemos diseñadores tecnopedagógicos. ¿Qué quiero decir? Explicarle a un diseñador qué quiero decir yo cuando voy a hablar, por ejemplo, de ventilación mecánica es más difícil que si yo pudiera hacer el recurso. Entonces es la invitación. Entonces quiero decirles, se basa en la ciencia porque se basa en las teorías del aprendizaje, pero también se basa en el arte, porque hacer diseños y recursos educativos es un proceso realmente muy de mucho arte. Bueno, aquí le pido el favor a alguno de mis residentes que abra el micrófono, por favor, y que si quiere prenda la cámara para que leamos estas palabritas, estas letras, perdón, y me diga de cuántas se puede acordar. Juan Diego. Sebas, entonces ayúdame vos. Bueno, ahí te ayudo, Eli. Las voy a dejar un Vamos a ver minutito, aquí. míralas a ver. Tim Míralas a Marín ver. de Doping Web. Daniel Gallego González. Es muy sencillo, es un simple jueguito, Dani. Solamente te las voy a dejar aquí 2 minuticos y dime por favor cuando quite la pantalla de cuántas te acuerdas. André, hay que darle a Daniel la posibilidad de que encienda el micrófono.
Bueno, Quique, si no, si está difícil, lo haces tú. Sebastián. Ya Bueno. Daniel Gallego puede activar el micrófono. Hola, gracias. Sí, es que no dejaba hablar. Estaba aquí tratando de conectar y Bueno, eso no Dani, dejaba. espero que no las haya escrito. A ver, se las voy a dejar aquí 2 minuticos. Ahora dinos de cuántas te acuerdas, en ese orden. DN, DYS, hasta ahí llegué. Muy bien, No, bueno, la verdad no. si yo te digo, duérmete niño, duérmete ya, si no viene el coco y te comerá. ¿Crees que si te las quito te acordás de más? Duérmete, duérmete. Entonces simplemente era para, Total. Dani, puedes cerrarlo para decirles que Total. cuando tenemos ayuditas, otras ayudas visuales, auditivas, en este caso de la corteza prefrontal, entonces nosotros ya vamos a empezar a entender por qué el aprendizaje solamente vertical, conductista, no da tanto resultado como el constructivista, ¿cierto? Después de este pequeño, digamos, jueguito de palabras, vamos a hablar algo muy cortico, las teorías de la educación, porque cuando uno quiere hacer un curso virtual, uno no puede simplemente decir, bueno, yo sé de neuro y voy a hacer un curso de Doppler o de MIRS, etcétera. Tengo que saber cómo lo voy a hacer y cuáles son realmente las líneas que debo seguir para no saltarme pues como estas teorías importantes. Como les dije ahorita, uno puede alinearse con alguna de estas. El conductismo realmente pues es muy antigua, es que se pensaba que la mente era una caja negra en la que se metía una cantidad de información y en la que aumentaba digamos que el conocimiento solamente porque me llegaba información, pero yo no interactuaba con ella. Ya luego Piaget habla de cognitivismo y habla de procesos mentales más superiores, como son la percepción, la memoria y resolver problemas. Y luego más adelante, Vygotsky habla del constructivismo, que digamos es una de las corrientes en las que se basa todo esto del e-learning y hace que yo, pues obviamente, aumento y crece mi conocimiento al tener más recepción de cosas nuevas, pero puedo interactuar con él y puedo escoger qué es lo que me sirve para mi vida real. Entonces, esta educación y learning también tiene su propia teoría que se llama el interaccionismo simbólico, se basa en la corriente de la psicología social y es la importancia que le damos al significado, no solo al objeto, sino que al nosotros interactuar con el objeto o las personas, mi sociedad interactuar con un objeto, le damos un significado diferente y ese lo usamos para resolver los problemas del diario vivir o de nuestro trabajo. En este interaccionismo es muy importante el carácter activo de la persona, es decir, yo tomo el conocimiento que me sirve, que no me sirve y cómo puedo modificarlo en mi realidad. Para las personas jóvenes que están acá, pues pensarán que toda la vida ha existido esto, pero les cuento pues que no, es muy reciente, realmente Facebook no es sino desde el 2004. Y todas estas redes son las de las que queremos echar mano para poder hacer nuestro e-learning, lo que quiero proponerles hoy en las aulas normales de cualquier tipo de especialidad. Ese e-learning pues también habla del conectivismo, que es una de sus teorías, y es que vamos a conectar tanto redes neuronales de personas como redes computacionales. Eso es algo mucho más profundo, pero simplemente quería traerles eso como para que sepan que se basa en algo, realmente pues es una ciencia. No, y aquí haciendo mano de lo que estamos hablando, siendo prácticos, si alguno está interesado en el tema, eso es un recurso educativo virtual abierto, no cuesta nada meterse, hacerlo, en el que si ustedes quisieran aprender un poquitico más de todas estas teorías educativas, pues el recurso es mío, pero muchas personas tienen ahí recursos. ¿Y por qué sirve esto? Porque si yo algún día en una clase quiero hablar de teorías de la educación, simplemente voy, tomo el recurso, eso sí, respeto el copyright o el copyleft, si es que el autor lo dejó, y lo expongo en mi clase. Y eso hace que infinitamente nosotros podamos de pronto avanzar en otros temas o tomar recursos educativos de otra persona y hacerlos, digamos, acomodarlos a nuestra clase. Entonces, realmente el aprendizaje viene de la motivación, de que el estudiante es capaz de hacer cosas que no fue capaz antes. Realmente las TIC no son una diversión, las TIC son una ayuda más en todo este universo de enseñanzas que podemos echar mano ahora para enseñarle a nuestros alumnos y que nos vimos tan obligados a hacerlo en este tiempo de pandemia. Recordemos entonces siempre que cuando tenemos un estudiante al frente, nosotros debemos siempre demostrarle qué es lo que él va a aprender, que tengan la oportunidad de hacer lo que están aprendiendo,
¿sí? Que lo hagan en el contexto del mundo real. Por eso es que las preguntas de selección múltiple no nos sirven a nosotros, viene la simulación, la telesimulación y otra cantidad de ayudas, y que conozcan los objetivos finales. Nuestros estudiantes muchas veces van a rotar y no sabemos, no les decimos al final de esta rotación usted debe ser capaz de, y eso es una cosa muy importante en educación. Siguiendo entonces el derrotero de lo que vamos a hablar hoy, que es un objeto virtual de aprendizaje y cómo lo puedo hacer. Realmente no es difícil, hay muchos repositorios en la red para hacer objetos virtuales, llámense lo que vimos ahorita mapa mental, llámense infografías como la vimos anteriormente que les mostré a los residentes de Instagram. Y el objeto virtual es un recurso digital que se puede usar en diferentes contextos educativos, que tiene un lenguaje muy especial que se llama SCORM, que significa que puede ser compartido o que puede ser leído en los sistemas, en los LMS o sistemas, ay, se me va a olvidar, generales de aprendizaje, pues que en general son aulas como Moodle, eCollege, Blackboard. Entonces hace que si yo uso Moodle, pero aquí que hice un recurso de cardio, yo lo tenga en un lenguaje SCORM, pues en un paquete SCORM adecuado, y se puede usar en cualquiera de esos repositorios. Más o menos así sería como que el SCORM es el DVD y los LMS son los discos que podemos leer. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro de los recursos virtuales, ¿cierto? De los que pueden echar mano ustedes tranquilamente de nuestro Instagram. Siempre les insisto a mis residentes que pongan el copyright, que es importante tenerlo. Y para hacer un buen recurso, pues estos recursos realmente lo que ya lo hemos hablado, debe tener algunas características, no las vamos a enumerar todas, pero por ejemplo que el recurso por sí solo dé respuesta al objetivo propuesto. O sea, quiero que en este recurso se aprenda cómo se usa Propofol y que sin tener que conectarse a otra página lo haga. Que tenga portabilidad, o sea, que tenga un lenguaje de programación con los estándares internacionales para que garantice su utilización desde las diferentes plataformas, que sea durable, pues que esté actualizado, que se pueda reusar, que otras personas lo puedan usar en otros escenarios. Bueno, ¿cómo planear un curso virtual? Esta charla, pues digamos que es muy corta para todo lo que pudiéramos hablar de TICs, pero en general, si yo quiero planear un curso virtual, pues hay unas pautas muy sencillas. Es primero saber quién soy yo y qué curso voy a dar, qué van a aprender mis estudiantes, cómo es el calendario que vamos a hacer, cómo lo vamos a aprender, cómo los voy a evaluar, qué necesitan para este curso, ¿sí? De pronto algún video motivador y el contacto. Eso pareciera como lejano de nuestra práctica. Ustedes dirán, pero yo para qué necesito eso en el quirófano. Ahorita vamos a ver cómo sí lo podemos integrar y cómo eso se puede llamar un objeto virtual de apoyo a la presencialidad. Esto, por ejemplo, es un curso muy sencillo que yo hice como una tarea de parte de mi maestría y era un curso de reanimación cardiopulmonar en el que siempre tengo que tener muy claro quién es mi público objetivo, los objetivos del curso, dejarle claro a mis estudiantes los contenidos, los recursos didácticos y que funcionen. La evaluación, que en este caso para mí era hacer objetos virtuales para yo ver que se apropiaron del aprendizaje y los resultados que espero de ellos o las competencias que van a desarrollar. Este es otro curso que quería mostrarles acá. Y bueno, también aparte de hacer ese curso virtual, ¿cómo puedo evaluar a mis residentes ayudados por las tecnologías de informática en la educación? Estos son mis residentes. Cuando les conté que íbamos a empezar a hacer algunas evaluaciones. ¿Y por qué hay que evaluar? Hay que evaluar porque, se me está topando un poquito acá, porque tenemos que saber que el residente realmente se apropió de lo que quisimos decirle. ¿Y cómo lo evaluamos? No es solamente un examen escrito, pueden ser simplemente discusiones basadas en problemas, Flipped Classroom, que es como aula invertida, ellos se convierten en el docente, simulación, telesimulación, realizar un objeto virtual sintetizando lo que queríamos enseñar, y todo eso se hace para que el estudiante pueda aplicar esas competencias y esos conocimientos en el mundo real, ¿cierto? Verifica que se alcanzó la competencia que yo quería que se alcanzara en mi curso. El criterio de evaluación realmente es una condición que debe cumplir determinada actividad o producto para ser considerada de calidad y conlleva sistemáticamente un juicio de valor. Es decir, siempre que yo tenga que hacer una evaluación, pues llámese objetivo o subjetivo, debo darle un juicio de valor al residente o al estudiante cuando lo realiza. Y los criterios de una buena evaluación es que esta evaluación sea adecuada, pertinente, que sea relevante,
que sea clara y que sea válida con lo que el residente está aprendiendo. No me funcionó aquí la interactividad. Esto es para mostrarles que para evaluar existen muchísimos programas también. Esta es una que se llama Corubrics, es de Excel, y simplemente, pues digamos que ahora todos nos acostumbramos a ponerle la hojita de la universidad, ponerle nota al residente, pero podemos echar mano, por ejemplo, para evaluar habilidades no técnicas de cualquiera de estas miles de opciones que tenemos en Internet, y podemos apropiarlas para nuestra propia rotación, ¿cierto? Digamos que aquí, si supusiéramos que le pusimos a hacer al residente, digamos, una exposición de un tema, cómo estuvo, por ejemplo, su desarrollo con el personal del quirófano. También puedo, por ejemplo, si tengo un grupo de residentes, ponerlos a hacer actividades colaborativas, como este glosario, por ejemplo, en el que yo podría, esto se trata pues de la maestría, pero podría poner términos médicos en el que todos ellos, a través de la plataforma, por ejemplo, de Google, podrían hacer un glosario colaborativo de cualquier tema. Otra forma muy fácil de evaluar son, sobre todo la parte no técnica, son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que el residente pudiese tener en rotación. Bueno, esto, por ejemplo, es una evaluación que hicimos en una de las reuniones que hice con Sebastián, en la que se habló del adulto mayor, y en línea cada uno en este Padlet respondió a las preguntas que les hicimos, y todo eso quedó para uso pues de nuestra página de Instagram, pero en el tiempo real los evaluamos y nos dimos cuenta que se apropiaron del conocimiento. Esto también es otro de los recursos virtuales que tenemos en nuestra página. Y como última parte, quería hablarles de qué se viene en educación. Hemos pasado ya por simulación, viene telesimulación, y ahora vamos a hablar del metaverso. Realmente simulación es muy importante, y para nosotros que somos médicos, hacer escenarios de alta fidelidad realmente nos ha ayudado muchísimo en los últimos años, pero es muy costoso, realmente es costoso hacer escenarios para cada especialidad o para cada subespecialidad que se quiera como enseñar, y este metaverso parece ser una solución. Les traigo aquí, no tengo intereses con la industria de ningún tipo, les traigo aquí, por ejemplo, cómo el metaverso puede ser usado en un quirófano para evaluar las competencias, por ejemplo, de la máquina de anestesia. Sí, aquí nos están hablando de cómo lo hacíamos antes con simulación. Aquí, como ustedes ven, hay programas ya desarrollados en los cuales el residente, con los aparatos apropiados, viene a solucionar todo lo que el programa le dice. Por ejemplo, le falló su ventilador, cuál es la lista de chequeo que tiene que hacer, ¿cierto? Este sería el estudiante en realidad virtual, solucionando como todos los problemas que le presenta el programa. Y este, por ejemplo, bien interesante también, desarrollado para solucionar problemas digamos, que estamos nosotros en el diario vivir en el quirófano. Digamos, podemos modificarle al paciente el sangrado, cantidad de sangrado, qué hace él, y cómo eso se ve reflejado en los signos vitales del paciente, ¿cierto? En tiempo real. Entonces, parece ser una opción buena, además de todas las ayudas que les acabo de mostrar, porque, pues, digamos que requeriría, aunque es costosa también la tecnología, se requeriría menos espacio físico, menos desplazamiento, y podría ser una forma pues muy adecuada de ayudarnos de todos estos métodos para la educación de nuestros residentes. Bueno, entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Ahora sí me ayudas para abrir los micrófonos de los participantes. Yo quería hacerle algunas preguntitas específicamente a los residentes de UPB, que es con los que ven. Eli, listo. ¿A todos los residentes de UPB o tú vas a ir mencionando algunos? O mejor dicho, que por el chat se nos vayan identificando todos los residentes de UPB para irles aprobando los micrófonos. Doc, todos pueden ya abrir el micrófono cuando quieran. De acuerdo. Entonces, preguntarles a ellos. Un segundito que aquí se me desaparece todo.
el que me quiera responder si conocían las TICs antes de que empezáramos pues, a hablar de ellas hace 2 años, o las habían utilizado antes de empezar la residencia como parte de su educación. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo estás? Hola, Dani. Pues yo recuerdo que como desde el noveno, décimo del colegio, eso estamos hablando de 2009, 2010, pues en mi colegio ya se venía implementando mucho. De hecho, muchos de los recursos, pues exposiciones, ya uno dejó esas carteleras de antes y ya eran puros recursos pues en línea y archivos pues digitales. Ujú. Bueno, Dani, ¿vos crees que usar estos recursos educativos en residencia hace que el aprendizaje sea más duradero o realmente lo que hace es quitar tiempo? ¿Qué consideras? Pues al menos la experiencia que he vivido desde que usted nos propuso esto con Instagram y los recursos pues visuales, uno sí ve que eso ayuda muchísimo porque uno se reta a sintetizar mucho más la información. Uno hace una búsqueda muy amplia, monta su charla, hace pues las conferencias que nosotros tenemos, pero ya de llevar eso a un recurso digital, el hecho de sintetizar la información, hacerla visual, que a la gente le guste, es un reto mucho más grande. Claro que quita tiempo, pero uno aprende un montón en el proceso. Bueno, de acuerdo. Para otro de los muchachos que quisiera participar, si creen que este uso de las TICs, esto que han tenido que hacer de manera ustedes, grupo, porque sé que se tienen que ayudar, creen que mejoran las competencias desde lo social, creen que se acabó ese aprendizaje individualizado y ahora lo social pues es importante, y cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de crecimiento como grupo y como sociedad. María Alejandra está levantando la mano. Hola, Doc. La verdad me parece algo extremadamente importante. O sea, digamos, yo, pues ustedes saben, yo vengo pues de otra ciudad, y el empezar a conocer, por ejemplo, el programa de una forma virtual, no necesariamente como las personas y cómo es la universidad en sí, sino digamos como la importancia que le daban, por ejemplo, a subir ese tipo de cosas, no poder estar pendiente de temas que quizás se salían un poco como de la competencia de uno como médico general, pero que se abren mucho como al nivel de uno, y el esfuerzo que se hacía, digamos, de sintetizar el tema para que sea algo fácil de entender y que uno mismo vaya viendo como su panorama a ese tema, me parecía extremadamente importante, y mucho más ahora obviamente dentro de la residencia. Me parece muy importante y me gustó mucho desde el principio como ir conociendo todo esto y ahora verlo desde adentro. Gracias, María. Kelly. Sí, de acuerdo con lo que decía María, y también como el hecho de crear el contenido que vamos a subir a las redes sociales también es una experiencia diferente. Por ejemplo, cuando ponemos videos y los quizzes, ahí pues primero somos nosotros los que estamos repasando esa información, y se vuelve muy chévere también el poder interactuar el contenido con otras personas o que hagan preguntas, resolver dudas. Entonces también como esa parte de uno repasar el tema, poderlo sintetizar, poderlo mostrar de una manera didáctica, creo que también juega pues como un papel importante para nuestra formación. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Yo, a manera de conclusión, diría que el aprendizaje se ha vuelto muy social, que se acabó pues el aprendizaje individual, y eso hace que crezcamos pues como personas además, y que nuestro conocimiento se vea retado a múltiples opiniones, a diferentes puntos de vista, y que además hizo que pues realmente ya el aprendizaje es abierto, ya yo no soy propietario de este pedacito, yo me sé esto, sino que cualquiera lo puede encontrar en la red, pero además nosotros como docentes, digamos que el papel sería orientar a nuestros estudiantes a realmente a usar pues información de calidad, y realmente llevarlos todavía como siendo ellos constructores de su aprendizaje y haciendo que realmente ellos sean los que hagan la búsqueda, y que sean los que se puedan decir cuándo usar o no lo que hayan aprendido, nosotros orientarlos en esa labor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dejo el micrófono abierto si alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte. Eli, muchísimas gracias por tu interesante exposición.
pues nos abrís sin duda como ese piquecito a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, sí o no? ¿Cómo nosotros podemos mejorar como personas que estamos transmitiendo conocimiento? Tenés una pregunta en el chat, ¿quieres que te la lea? ¿Lo tienes ahí abierto? A ver, espérame. ¿Qué Mira, diferencia hay? eso. Esta. Sí. Entre educación virtual online y entre mixta, B-learning, es decir, ¿es solo cuestión de términos o en verdad hay diferencias? Bueno, pregunta me la hizo la doctora Luz María. ¿Qué diferencia hay entre la educación virtual y online? Sí, es mía. Doctora, pues a ver, digamos que, como hablamos ahorita, el término se confunde y uno no sabría cómo, a veces no puede diferenciar, pero en realidad todo lo que es e-learning, educación virtual, es lo que vincula un aparato de tecnología dentro de la educación, ¿cierto? Pero ya dentro de ahí se desprenden un montón de términos que serían educación, me ponía ahí mixta, que podría ser educación virtual, apoyo a la presencialidad, ¿cierto? Y creo que no es que sea, pues sí, es cuestión de términos, pero realmente hay diferencia, ¿cierto? Hay diferencia entre hacer solamente un curso virtual o en hacer que mi curso virtual sea apoyo a mi curso presencial o que mi curso virtual requiera una parte presencial. Por ejemplo, algunos que hemos puesto ahí como parte de hacer un curso virtual y luego simulación o luego la parte presencial de este curso. Sí, a eso iba dirigida su pregunta. Gracias, Eliana. Sí, más es como en términos parecidos. A uno en algunos escenarios le dicen, no diga virtual sino online. En otros, no diga online sino virtual. No diga mixta sino B-learning. No diga B-learning sino mixta. Entonces a eso es que me refiero más, pues si hay alguna precisión exacta en eso, si conoces alguna. Sí, de acuerdo, pues realmente no es un glosario muy amplio, es un glosario, pero realmente es eso, o sea, yo creo que estamos correctos en decir e-learning o educación virtual serían sinónimos y ya de ahí se desprende una cantidad de posibilidades infinitas para poder enseñar si lo hacemos apoyados de la tecnología. Y yo creo que para nosotros como médicos el apoyo a la presencialidad sería como la parte más importante porque pues siempre tendremos que tener la parte presencial, la simulación, la telesimulación o la vida real de los quirófanos. Muchas gracias, sí, muy buena conferencia. Excelente, Eli, muchísimas gracias. Doctora Luz María, bienvenida. Qué bueno que esté por aquí usted trasnochando con nosotros. El doctor Enrique Anaya levantó la mano y tiene una pregunta. Eli, hola. Hola. Les agradezco que básicamente la cámara. Es algo muy importante nosotros, en virtual, perdón que interrumpo, que es muy importante. Nosotros mañana, a partir de la otra semana decimos, bueno, vamos a cambiar la forma como estamos recibiendo los residentes, que en nuestro seminario a las 6 de la mañana hay 20 diapositivas, 30 diapositivas. O sea, ¿cuál sería el primer paso para uno decir, bueno, vamos a cambiar esa rotación, vamos a cambiar, así como vos hiciste ese cambio en el posgrado, ya no como a posgrado, sino como una rotación específica? ¿Cuál sería el primer paso que le diríamos a los docentes, a los profesores? Vea, hay que hacer este curso, vea, hay que entrenarse en esto, vamos a cambiar el modelo de educación del típico seminario. O sea, ¿cuál sería como los pasos para que en una rotación se pueda integrar todo eso que estamos aprendiendo, esas nuevas tecnologías? A ver, déjame si por aquí lo puedo apoyar en un videito que no sé por qué no se abrió. Creo que fue por el internet que teníamos acá. Dame un segundito. Yo creo que lo primero sería lo que hablamos aquí, es pensar a quién va dirigido ese curso, ¿cierto? ¿A qué va dirigida mi rotación? ¿Va dirigida a un R1, a un R2, a un R3? Segundo es pensar cuáles son los objetivos de mi rotación. O sea, yo eso no me lo estoy inventando, sino que ya existe. Hay modelos para hacer eso, se llaman modelo ADI o modelo Azure, y por sus siglas entonces habla de análisis. Es cierto, cada sigla tiene su significado y es analizar la población, en cuánto tiempo lo voy a hacer, cuáles son mis objetivos, cuáles temas y qué voy a usar. Entonces vamos a poner un ejemplo, si es la rotación de neuro. Quería mostrarles un aula virtual que yo tengo en neuro, que pues la verdad hace falta actualizarla, pero lo que hago es eso, simplemente es, mi población objetivo son los R2, entonces vamos a hablar de trauma craneoencefálico, pongo los objetivos, entonces él va navegando por su aula virtual y
en el aula virtual ya sabe, en cada pestaña sabe lo que yo quiero que aprenda, porque le dejé ahí de pronto un recurso, un mapa mental, un artículo de interés, y le dejo un foro. Es algo muy importante que ustedes deben saber en educación virtual, y es que la persona, es importante estar en contacto con la persona. Yo siempre le digo a mis residentes, prendan la cámara, porque es que en educación virtual hay que tener la misma disposición y ética que en educación presencial, ¿cierto? Estar dispuestos, pues estar bien para, no hay que estar pues bonitos, pero estar ahí como dispuestos a que el otro me vea. Es muy duro, por ejemplo, dar una conferencia y que ninguno prenda la cámara, porque uno deja de ver esas reacciones de desconcierto, de alegría o de aburrición. Entonces eso le va diciendo a uno cómo va. Entonces es una de las primeras cosas. Y lo otro, pues lo que te estaba diciendo es, pues yo le puedo decir a mi residente, es que quiero que revises estos 4 temas, tengo estas aulas virtuales, y una vez ya él revisa el aula virtual, qué lástima que la mía no la encuentra en este momento, ya yo con mucha más facilidad en la presencialidad vamos a poder hablar de los temas, porque él ya, a ver, yo todos los días no me puedo acordar de decirle a los residentes que van cada mes lo mismo que quiero que sepa. Se me pasará a hablarle de coagulación, se me pasará a hablarle de protección cerebral, etcétera. En cambio, con el aula aseguro que va a revisar los temas que yo necesito, ¿cierto? Él va a construir su conocimiento, porque igual le vamos a dejar libremente que lea otra literatura. Y lo que les estaba diciendo, va a haber foros. Por ejemplo, yo al residente le digo, escríbame en este foro usted qué piensa del TEC en Colombia, ¿cierto? O sea, ese tipo de interacciones donde el residente puede decirte, o usted qué piensa de hacer protección, neuroprotección con Propofol. Y al final posiblemente hay un test en el que yo me puedo evidenciar que el residente sí se apropió del tema que le estoy dando. Realmente esto es un reto, ¿cierto? Pues es muy difícil decir que uno se puede sentar ahora con las obligaciones que tenemos en el trabajo a hacer aulas virtuales para todos los temas que queremos hacer, pero yo creo que es un inicio, y si cada uno pone pues como su granito de arena, se puede ir construyendo. Creo que esa era la pregunta que me querías hacer. Sí, perfecto, pero entonces, o sea, listo, digamos que Sebas mañana te dice que quiere hacer que para la rotación de oncología quiere hacer el aula virtual. ¿Cómo empieza? ¿Dónde se instruye? ¿Qué aplicación baja? ¿Qué tutorial ve? Hay muchas aplicaciones, algunas son gratuitas y otras no, y otras son dadas por la universidad. Por ejemplo, sé que el CES y Bolivariana tienen Moodle como su plataforma, otras pues, serían Blackboard y College. Hay muchas, cientos. Muchas son de pago, sería un problema, ¿cierto? O muchas son gratuitas hasta cierta parte, en el que no te dejan meter todos los paquetes que quieres meter, paquetes SCORM, por ejemplo, en la unidad 1 quiero meterle para que me resuelva, para que me monte un video haciendo, pues no sé, TIVA, etcétera. Entonces, como tiene tantas aristas, yo creo que lo primero sería ver si la universidad de la que estamos siendo docentes nos permite el aula virtual. Creo que casi todas lo tienen. Ahora, cuando uno como persona individual quiere hacer su aula, pues tendría que irse a mirar en internet cuál de todas estas plataformas son gratuitas y hasta dónde te deja llegar, que también existe. Pero para hablar de la más común, que serían Moodle o Blackboard o College, las más usadas. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Por aquí en el chat no tenemos, en el interno yo tampoco tengo. Yo por aquí leí al doctor Rubén Carrasquilla, que lo saludo por allá en Cartagena, que me dice, la construcción de la verdad para uno es difícil, construirla es más compleja, pero seguro disminuye el sesgo. No sé si el doctor lo que quiere decir es que construir el aula no es fácil, ¿cierto? Porque uno no es experto en computación y de verdad que le toca a uno cacharrear bastante para hacer todos estos recursos, pero cada día es más sencillo. O sea, si ustedes se van, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, para hacer mapas mentales y es muy sencillo. Entonces, digamos, ustedes no tienen ninguna plataforma, pero le quieren enseñar, Quique le quiere enseñar el protocolo de ecocardio, bueno, no sé, alguna cosa específica, vamos a hablar que el PEIT está, pero otro, y quiere hacerlo en un mapa mental, te vas a cualquier mapa mental, CMaps, GoConc, todos son gratuitos, haces el mapa, pues te suscribes, haces el mapa y lo dejas como un recurso abierto. Cuando tú lo haces gratuito, pues tiene que quedarse como recurso abierto. Si quieres que sea cerrado, ya sería de pago, entonces puedes hacerlo solo para quienes tú compartes el recurso,
o le das un pues un copyright por ejemplo, este que tengo aquí, y ya el que lo use sabe que tú estás diciendo, lo puedes usar, pero pues tienes que darme la autoría, o lo puedes usar, lo puedes modificar, no me importa. Realmente lo que busca la educación virtual no es que nos apropiemos de nada, sino que lo compartamos todo. Lo importante sería, dentro de esta ética, es reconocer que este mapa mental no es mío, sino de Quique, y yo lo voy a usar acá. Entonces debo nombrar que él lo diseñó. Excelente. Yo creo que nos diste una charla muy interesante. De nuevo, quedan como retos de muchos lados. Por aquí hay gente que está muy metida con las universidades, con la academia, pues estaba la doctora Luz María, y la idea es no solo lo que la universidad logre, porque la pregunta de aquí que yo creo que redondeaba el mensaje que nosotros queríamos reforzar con vos, es que el clínico sí puede hacer una docencia un poquito diferente a la que toda la vida ha sido, ¿cierto? Que es ir a rotar y ya. Entonces, yo creo que nos respondiste pues de una manera supremamente clara que de verdad el clínico con un poquito como de esa chispita y esa goma que puede traer todas estas herramientas electrónicas, pues nos pueden potenciar esa manera de educar, sacarla como de ese plano, valga la redundancia, tan plano, y llevarla pues como a que el estudiante tenga otras herramientas. De verdad que te agradezco mucho. Por aquí el doctor Reinaldo Monterrosa nos dice una cosa cierta, es que la educación virtual ha permitido llegar con conocimiento de calidad a regiones apartadas, y eso pues también definitivamente creo que es uno de los grandes impactos de estos temas. A todas las personas que estuvieron con nosotros. Antes de que termines, quería decir algo importante, y es lo que yo le digo a los residentes. Estas TICs que pueden ser recursos visuales, pueden ser podcasts, también mejoran la calidad de vida de los residentes, y por ahí uno de mis residentes de una conferencia ahora que fue el congreso, porque si uno va para su casa muy estresado, no tiene tiempo de leer un tema porque, pues, o digamos lo va a leer, pero está muy cansado, llegó de rotación, pero se va oyendo el podcast que existe del tema, y de pronto encuentra un recurso virtual de fácil, digamos, lectura y de concreción, puede bajar el nivel de estrés y hace que yo ya, como con más tranquilidad, teniendo un global, pueda irme a la literatura, ¿cierto? Entonces, este conocimiento global también hace, como dijo el doctor, que llegue a lugares apartados, donde las personas de pronto no pueden estar todo el tiempo actualizándose, pero los residentes, ¿quién más que los residentes viven actualizados? Entonces, digamos que la construcción de sociedad también lo que hace digamos, esta enseñanza. Sin dejar de reconocer que aquí, pues en el país, han tenido otro tipo de acercamientos a la educación, simulación y todo ese tipo de cosas. Tenemos líderes pues en la región y en el país. Aprovecho para agradecer también a la doctora Luz María, que yo creo que ella es una de mis mentoras en la parte de educación. Y me alegra mucho verla acá. Y gracias, Eva. Ahora sí puedes despedir. Bueno, por ahí había visto levantada la mano de la doctora Kelly. ¿Se te levantó la mano o tenías algo para decirnos, Kelly? Profe, sí, ahorita cuando el doctor Anaya comentaba lo de pues cómo hacer, por ejemplo, los seminarios diferentes, yo quisiera agregar que si bien ustedes nos pueden apoyar con diferentes estrategias, creo que otra forma de iniciar este cambio en la forma de la educación y de presentar seminarios puede ser como aceptar otras modalidades, es decir, por ejemplo, hoy presenté un seminario de preeclampsia llevando un mapa conceptual, entonces que también por parte de los docentes se permitan otras modalidades, que no siempre sean diapositivas, sino como otras formas, ya sean un resumen, como sintetizar, no sé, entonces en solamente 5 diapositivas o solo llevar imágenes, que sean otras estrategias que nos permitan fijar más el conocimiento a nosotros y que también impliquen, ¿cómo decirlo? Como también menos tiempo, que sabemos que amerita hacer una presentación completa, y que tal vez, por ejemplo, realizando un mapa, un cuadro, fijemos más la información, más allá, pues utilizando todas estas estrategias que nos mostraba la profe, más allá de hacer siempre, como siempre, las diapositivas, que es lo que más utilizamos. Entonces creo que esa sería otra opción, como permitir otras modalidades diferentes a las diapositivas para la presentación de seminarios. De acuerdo, Kelly. Gracias, Kelly, por compartirlo también del lado del estudiante. Pues yo creo que
es bastante interesante haber podido escuchar a los residentes de la Universidad Pontificia Bolivariana contarnos su experiencia respecto al uso de las TIC, que soy testigo de cómo ha ido introduciendo Eliana el concepto con los muchachos, y uno lo nota pues también en la manera en cómo ellos están llevando los seminarios y esto. Entonces ahí se está viendo el trabajo, no es solo la teoría que la doctora nos contó esta noche, sino ver que los muchachos están empezando a creer en esa manera. Elina, agradecerte un montón el espacio, haber dejado a tus 3 muchachas organizadas para poder estar aquí con nosotros un ratico. De verdad que esperemos que no sea la última vez que nos sentemos a hablar de, como tú lo dijiste cuando empezaste, temas un poquito más allá de lo técnico en anestesia, sino que empecemos pues a tomar esto en cuenta, porque pues la mayoría de nosotros, con o sin consentimiento, terminamos siendo parte del proceso formativo pues de las nuevas generaciones. Entonces, que sea pues una oportunidad para invitarte a seguir liderando estos espacios en los que se esté hablando de educación, que de verdad también hace parte del día a día de nosotros como anestesiólogos. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Bueno, al staff de SADEA siempre muchas gracias. Ahí estamos siempre muy atentos. Los esperamos en nuestras siguientes actividades. Recuerden seguirnos en todas las redes, estar bien pendientes de todo lo que tenemos para contarles y que pasen una muy buena noche. Eli, gracias de nuevo. Feliz noche a todos y gracias. Chao, Eli, muchas gracias. Gracias, hasta luego.